más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Y continuando con el tema de generaciones, entendiendo que todo el tiempo que estemos en este lugar, en este hermoso lugar donde Dios nos puso, que es la tierra, mirar las generaciones no por separado, sino entendiendo que la una se beneficia de la otra, y aun cuando hayan diferentes edades, claramente la una se alimenta, podríamos decirlo de esa manera, de la otra. De golpe, alguna u otra generación necesitará la vitalidad de la otra, pero asimismo esa otra necesitará de la sabiduría de lo ya vivido por la siguiente o la anterior generación. En esta fracción he querido acompañar de dos personas a las cuales creo que Dios ha movido de una manera interesante dentro de todas las interesantes cosas que hace nuestro Señor, y qué mejor que ellos que nos puedan también ilustrar de qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando miramos la adultez. Oscar Humberto Lugo y Sandra Viviana Prieto, una pareja que se encuentra en este momento en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas están impactando naciones y asimismo están llamados a cumplir a perfección lo que Dios les ha escrito y les ha provisto para que con esa provisión y ese equipaje lleguen a otros y más allá. Oscar Humberto, Sandra, muchas gracias por acompañarme en esta etapa de esta serie que tenemos como generaciones. Bueno, un gusto para nosotros estar aquí hoy, como siempre, contigo, Luis Leonardo, y pues con las personas que se conectan con tu contenido, con lo que provees para que pues cada día podamos sumar más, ser mejor. Así que, bueno, aquí estamos encantados. Encantado también de estar en tu espacio y esperando que sea de bendición para todos. Primero para nosotros mismos, porque siempre Dios nos habla primero a nosotros. Arrancaría quizás con lo siguiente: cuando estuvimos hablando de la etapa de la niñez, nos definieron como la generación vital, la que da la vitalidad. Cuando estuvimos hablando de la juventud, había algo que mencionaban, que la juventud es esa diversión con propósito. ¿Cómo pudiésemos definir la etapa o esta parte segmentaria de la adultez? Esta etapa no es otra más sino la etapa de la reflexión y la responsabilidad. Creo que la podría definir de esa manera. También creería que otra R cabe acá, y es la etapa de la realización. Y creo que Dios está encargado y se ocupa de que alcancemos las tres. Yo creo que hay un interés de Dios, es un interés generacional de hacer que esto se cumpla, independientemente de la experiencia que cada uno tenga. Pero creo que ahí hay un secreto que debemos de descubrir. Entonces, ¿cuáles son las tres R's? Exacto.
redescubrir, reflexionar y reencontrarnos, ¿no? Creo que esas podrían ser nuestras Decías que bases. realización. Sí, creo que reencontrarnos es parte de nuestra realización. Ajá. Ok. Bien, Listo. entonces reafirmemos nuevamente esas tres. Realización, responsabilidad y reflexión. Fueron las tres primeras que dije. Creo que en ellas la etapa de la vida adulta tiene sentido, tiene orientación. Es muy importante tener clara esa ventana por donde es que vamos a mirar el desarrollo de nuestra etapa adulta. Bien, y yéndonos por esa línea que ha propuesto o que nos propone Óscar Humberto, pues dirijamos este tiempo y desarrollemos cada una de esas. Ampliemos el horizonte para nuestros oyentes. Bueno, yo creo que la reflexión, yo creo que cuando se llega a la adultez es un momento de mirar el camino que se ha recorrido. Cuando uno mira, por ejemplo, generaciones anteriores, la vitalidad y la diversión con, ¿cómo decías? La diversión con propósito. Digamos que ya esta es una etapa en la que se entra a reflexionar cómo fue esa diversión con propósito, qué tanto propósito hubo realmente en esa diversión y se acumulan aprendizajes. Yo digo que la reflexión nos permite ver qué es eso que hemos aprendido y eso que hemos aprendido cómo va a contribuir a otros, ¿no? A veces tengo charlas con mi hija, que es de otra generación, y cuando tengo esas charlas con ella, muchas veces son basadas en esa reflexión. Y yo le digo, es que una vez yo tuve tu edad, una vez yo pasé por donde tú estás, una vez yo tuve las vivencias que tú estás teniendo. Entonces, la reflexión que yo he hecho ahora en la adultez de todo lo que viví antes, de cómo lo viví o lo que no viví o lo que no hice, es el arsenal, digo yo, ese es como el equipaje que yo puedo contribuir hacia otras generaciones, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en la reflexión, creo que es una reflexión para ayudar a los que vienen detrás, pero también para mirar cómo quiero vivir los años que vienen, ¿no? Y para eso, pues, el presente. Responsabilidad también fue mencionada. Uh-huh. ¿A qué debemos mirar con esa palabra? Creería que la responsabilidad es una asignación que Dios nos da. Y creo que las asignaciones están enmarcadas dentro de la dinámica de vida. La dinámica de vida resultará, y si tú me lo permites, permíteme colocarte un ejemplo de una vida de generaciones entre Abraham, Isaac y Jacob. Cuando voy a hablar de Jacob particularmente, ahí hay mucho que decir. Pero Jacob no fue un hombre, digamos, tan responsable como si hubiéramos querido. Y lo que seguramente sucedió allí es que Jacob se vio, debido a su vida adulta, ya en un marco de adultez, pero una adultez inmadura, que no entendía la manera de poder cumplir con su propósito de vida. Y pensó e hizo varias cosas que definitivamente, obviamente, no aprobamos. Engañó a su padre, le robó la primogenitura a su hermano y estafó a su suegro. Digamos que propiamente este hombre no fue un modelo, no es un modelo a seguir, un adulto. Y una cosa que me llama muchísimo la atención es que socialmente hablando en el plano natural, horizontal, es una persona que obviamente, pues todos aquí, sin duda alguna, daríamos una censura y lo tacharíamos y lo declararíamos indigno. Pero es muy curioso como la Escritura lo
Habla de Jacob en Hebreos 11:20, si no estoy mal, en donde lo exalta como un hombre de fe. Y la escritura, digamos, y el autor del libro, no hace referencia a esa falta de cordura en momentos en que debería ser un hombre netamente responsable. No lo fue. Fue exactamente lo contrario. Pero Dios lo exalta al final. Digamos que el Señor se encarga de, entiéndeme bien lo que voy a decir, como de limpiarle su hoja de vida, tal cual como el Señor hace con nosotros hoy día, que ante nuestras propias faltas, su provisión de perdón está disponible. Entonces creo que eso es un marco de cómo podemos ser irresponsables y al final, en un marco de reorientación en la vida, Jacob termina bendiciendo a José y mira la bendición tan grande para ellos. Entonces creo que hay una riqueza allí que vale la pena reflexionarla en nuestra edad adulta. Eso que está mencionando Oscar también es hacerse, cuando hablas de responsabilidades, asumir lo que le toca también, ¿no? Correcto. Porque a él no le tocó tampoco tan fácil. Él tuvo que, si vamos al ejemplo que das de Jacob, le tocó trabajar y fuerte. No sé cuántos de las personas que se conectan con tu contenido, Luis Leonardo, pues son seguidores de Jesús o leen la Biblia, pero si la gente va y se conecta a la Biblia y lee la historia de Jacob, es una historia interesante, porque a él le tocó trabajar por su esposa. Y no fue todo color de rosa, porque frente a esas irresponsabilidades también hubo consecuencias, ¿no? Y tuvo que trabajar y tuvo que esforzarse. Entonces, cuando yo miro el tema de lo que Oscar está hablando de la responsabilidad, lo miro de varios ángulos. Por un lado, es una etapa donde también tienes que aprender a hacerte responsable de eso que has vivido y saber que hay consecuencias. De esa diversión con propósito, por ejemplo, de la que tú hablabas, o de la etapa de la vitalidad, también es hacerte responsable y saber que hay consecuencias de tus acciones. Y puede venir el perdón, puede venir la bendición, pero también hay consecuencias de nuestros actos. Hay que asumirlas. Es parte de ser responsable. Y mencionaban realización. ¿Qué pudiésemos decir de esto que me suena como poderoso, pero pudiéndolo desarrollar, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Yo creo que en la adultez es una etapa, cuando se habla de realizaciones, como el ver plasmadas esas cosas por las que has venido trabajando. Es una etapa donde también pues como que, yo no sé, yo siento que ya no tienes que demostrarle al mundo muchas cosas, sino que es una etapa donde lo que hagas creo que tiene que ir muy combinado con ese propósito, ese sentido de que lo que quiero hacer en la vida es algo que me dé plenitud, es donde quiero poner mis dones, es donde quiero poner mis talentos, aún mis aprendizajes de las cosas buenas y de lo que han sido errores en mi vida al servicio de otros. Es donde no quiero vivir simplemente porque tengo que ganar un salario o porque necesito hacer esto para sostener mi casa o para mi manutención, pero es como una etapa donde se trasciende, es una etapa donde, ahora, todo esto amarrado a que veas la vida desde el propósito, ¿no? Y mi propósito es simplemente ir a un trabajo, ganar un dinero, hacer... Pues obviamente también eso es válido, en lo personal lo respeto, pero yo creo que la etapa de la adultez es una etapa de trascendencia que va más allá, y cuando se habla de realización no creo que estemos hablando de la casa, el carro, la beca, pero se está hablando de una etapa donde ya lo que quieres hacer va más allá de ti mismo. Es una etapa donde dices, estoy finalmente haciendo eso que quiero y anhelo poder hacer, o deberíamos pensarlo de esa manera, o
apuntar hacia allá, ¿no? Que lo que hagamos nos ayude a construir para llegar a esa realización, a esa plenitud. Quisiera pensar en esto, o entre todos, pensar que la realización tal vez es ese ejercicio cuando tú sales a hacer montañismo y te propones llegar a la cumbre de la montaña, y cuando llegas tienes un sentido de realización. Y fíjate, desde ese lugar alto tú puedes tener una observación muy distinta de las cosas. Puedes observar los ríos, puedes observar los valles, puedes observar las aves que antes no podías ver. Y esos lugares altos son un lugar que requiere un esfuerzo para llegar allí. Pero no se trata de nosotros mismos, porque una vez tú llegas allí, dices, ¿y ahora qué? Y resulta que es que en el ser humano hay un alto sentido de insatisfacción. Una vez tú llegas a tener algo que te satisface plenamente, normalmente por una naturaleza caída en nosotros, por una naturaleza, perdón por lo que dije, pero una naturaleza que no se satisface, siempre quieres algo más. ¿No te ha pasado que vas y compras, no sé, una chaqueta que viste, por decir algo de ropa, o cualquier cosa, cualquier artículo, el último computador o el último teléfono? Y cuando sale, ya lo tienes, y al año sale el otro, la insatisfacción con el que ya tienes comienza a hacerte mella en tu mente y tu corazón, y ya no quieres, ya no. Es algo tan, en un sentido tan tonto, pero podemos sentirnos tan insatisfechos en un momento dado por no tener el nuevo modelo, que hace desviarnos de nuestro sentido de realización. Nuestra realización no está en tener la última versión de. Tal vez nuestro alto sentido de realización es en poder pensar en el otro. Y creo que allí es cuando finalmente podemos ver que hemos madurado, cuando pensamos en el otro. Y ahí está el sentido de trascendencia del que hablaba Sandra Viviana ahora. Sí, y creo que es ahí es donde tenemos un punto de conexión importante a tu pregunta. Y es que debemos de trascender. No estamos centrados en nosotros. Ya no vivo yo. Yo, perdón, meto la cucharada ahí, pero eso tiene que ver con lo que nos venden, ¿no? Lo que se nos vende afuera es que la realización es que tengas, acumules. Como Oscar bien lo dice, en esa acumulación, pues siempre se va a dar una insatisfacción, siempre voy a querer más y más y más. Pero cuando tú centras eso que tienes en cómo puedo usarlo para el bien de otros, te cambia la perspectiva, te ayuda realmente a descentrarte y a mirar las cosas como herramientas a favor de poder dar más al otro, de hacer más por el otro, de construir más en pro del otro. Y yo creo que si nosotros empezamos a mirar la adultez desde esa perspectiva, aún eso que acumulemos, porque ojo, quiero decir que no está mal que tengamos, no está mal el que tengas bienes, no está mal el que planifiques para el futuro, no está mal. Todo lo contrario, me parece responsable. Parte de esa R de responsabilidad es eso, porque adicionalmente, y tal vez me estoy devolviendo un poco a la parte de responsabilidad, nosotros como adultos sí estamos llamados a dejar una herencia a nuestras generaciones. Y yo creo que es una herencia en lo material, en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. ¿Qué herencia estamos dejando? ¿Cuál es ese legado, esa herencia que estamos nosotros construyendo para dejar a las generaciones que vienen? Somos responsables de dejar una herencia para nuestros hijos. Entonces no estoy hablando de que, no, pues no construye nada, no, porque eso es irresponsable. Pero ¿cuál es el enfoque con el cual, por ejemplo, tú estás construyendo wealth, se dice riqueza, por ejemplo? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Uno de los grandes propósitos al juntar a parejas en esta parte generacional es poder decir, es interesante ver también la perspectiva del hombre y la perspectiva
de la mujer, porque pues, si bien es cierto, hay una riqueza impresionante. Cada persona, cuando juntamos duplas o cuando quise juntar duplas, es para ver los dos puntos de vista, porque finalmente juntos son grandes, ¿sí? Dios junta propósitos, ¿no? En la vida junta propósitos para que asimismo las demás generaciones o las demás personas vean que es posible, que es rico en el sentido de poder avanzar y caminar acompañados. Entonces, esta dupla Lugo Prieto, ¿cómo ve que son lo que le aportan a generaciones anteriores y a generaciones posteriores? Entonces, empecemos. ¿Qué le están aportando a las generaciones previas a la de ustedes? Recuerdo un salmo que dice, el Salmo 90:12, que dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que podamos añadir a ellos sabiduría. Ujú. Y creo que eso podría responder a tu pregunta de esta manera, pudiendo decir muchas otras cosas, pero siendo bien puntual, creería que la sabiduría es un regalo que también Dios nos da, y hay distintas clases de sabiduría. Hay una sabiduría que es terrena, hay una sabiduría que es del mundo, hay otra sabiduría que es diabólica, y uno dice, wow, o sea, ¿de dónde sale todo eso? Hay un autor en la Biblia que él se llama Santiago, y hace explicación sobre ello. Pero dice la Escritura en ese libro del Nuevo Testamento que deberíamos de pedir sabiduría de lo alto, porque esa es la que nos va a permitir transferir hábilmente en los términos apropiados, en el lenguaje apropiado, en el momentum apropiado a las generaciones que nos están viendo, cómo es que podemos modelar. Porque aquí pasa una cosa, ¿no? Uno puede hablar mucho, pero dar muy mal ejemplo. Y ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Recuerdo una vez un maestro de la palabra que decía que acerca de hablar de la humildad ante sus estudiantes. Les decía, bueno, hablemos acerca de la humildad. Pero la actitud de él no era lo suficientemente humilde. Entonces, cuando tú enseñas una actitud de orgullo acerca de la humildad, tu audiencia queda humildemente orgullosa. No hiciste mucho, la verdad. Entonces, de lo que se trata aquí es que pudiésemos transferir y para eso vamos a necesitar ni siquiera la idea que podamos tener nosotros de nuestra sabiduría. Es que mi mamá o mi abuela o mi bisabuelo me enseñó así, pero no es necesariamente eso. Así es de que la sabiduría es un regalo que Dios nos da, que debemos de pedir para hábilmente transferirlo. Eso que tú le transfieres a tus generaciones, honestamente se lo transfieres en el día a día, tu ejemplo. Yo creo que se habla más con las acciones que con lo que decimos. Y lo que nuestras generaciones nos ven hacer los va a marcar. Los va a marcar. Y de ahí el cuidado y la responsabilidad que tenemos, por lo menos en esta etapa de nuestra vida en la adultez. Yo lo veo con mi hija. Yo le puedo decir a ella 1000 cosas, pero si ella no ve esas cosas en mi vida, son palabras. Pero lo que ella ve, cómo lo hago, son cosas que yo veo que a ella le han ido quedando. Ejemplo, la parte del manejo financiero. Entonces ahora yo la veo a ella ahorrando, ella tiene una cuenta de una tarjeta y ella ha ido
poniendo más plata en la parte de ahorrar y en la parte de para pensar, bueno, ¿para qué quiero esto? O sea, ¿voy a ir a comprar por comprar o voy a ahorrar o cómo voy a estrategizar las finanzas? A mí me parece muy lindo verla a ella haciendo esto, porque creo que es algo valioso para su vida. Y yo creo que eso es algo que le aporto a esta generación, pero también le aporto a ella algo y es la resiliencia. Es otra de las áreas en las que he visto que he podido aportar a su vida. Ella ha visto que hemos pasado por momentos altos, bajos, subidas, bajadas, caídas, levantadas. Y ella ha visto una constante, y esa constante, bueno, yo soy creyente, yo creo en Dios, y ella ha visto que mamá ha llorado, que mamá se ha puesto brava, que mamá ha peleado a veces con la vida, pero que ha habido una constante. Y se llama ir a la fuente de vida, que es Dios. Y ella lo ha podido ver y ahora ella lo está atesorando y ella está empezando a hacer suyo. Ya no es lo que la mamá le ha dicho, sino que ella ha entendido que esa fuente de vida para ella es Dios. Y el verla apersonándose de eso es parte de la herencia, es parte de eso que yo le puedo aportar a ella generacionalmente hablando. Entonces yo creo que volviendo al tema de responsabilidades, tenemos una responsabilidad grandísima de modelar con nuestras acciones. Siempre hay un dicho que tal vez lo voy a parafrasear mal, pero que nuestras acciones hablan más que 1000 palabras que podamos decir, ¿no? Y yo creo que eso se lo debemos a las generaciones que vienen, que vean nosotros modelos a seguir. Y de esta manera dimos inicio al episodio número 121 de la serie Generaciones. Junto con mis invitados, Oscar Humberto y Sandra Viviana, dimos apertura al programa número 7 de la serie. Recuerden que estamos desde el episodio número 115 y comenzamos muy bien. No sé ustedes, pero lo que fue estuvo genial. Pero con seguridad, lo que en los episodios y programas siguientes viene va a estar aún mejor. Así que gracias por conectarse y seguir conectados con este contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.